Hoy vamos a hablar sobre la articulación coxofemoral. Mi grupo está integrado por Ashley Maiden Charry, Daniela Chavarría y mi persona, Isabela Correa Morales. La articulación coxofemoral, aquí la podemos observar, o la articulación conocida también como la de la cadera, es una articulación de tipo sinovial o una articulación de tipo artrosis. Siendo un poco más específica, esto es una articulación esferoide que establece la unión entre la cintura pélvica y todo el miembro inferior. Gracias a esta articulación vamos a poder ejercer movimientos como lo son la flexión y extensión, aquí los vemos, la aducción y la abducción, y la rotación medial y la rotación lateral. La unión de estos dos movimientos de extensión y flexión y abducción y aducción nos da otro movimiento que es la circunducción, que también es gracias a esta articulación, a la coxofemoral. Vamos a hablar de dos superficies articulares, que es la cabeza del fémur y el acetábulo. El acetábulo es una depresión del hueso coxial conocida como acetábulo o cavidad cotiloidea. Vamos a comenzar describiendo la cabeza del fémur. Como se puede observar, la cabeza del fémur es una eminencia esferoidea que presenta en su parte posterior inferior una pequeña depresión, aquí la vemos, conocida como fobia de la cabeza del fémur. Esta fobia va a presentar la inserción al ligamento de la cabeza del fémur, conocido antiguamente como el ligamento redondo. Podemos observar que la cabeza del fémur se apoya sobre este cuello, que es bastante largo. Tanto la cabeza del fémur como el cuello del fémur se encuentra rodeado por dos eminencias, por la trocánter mayor, que es la más grande, y la más pequeña, que es la trocánter menor. Esta es una vista anterior. ¿Por qué recalco de que sea la vista anterior? Porque en esta vamos a encontrar entre el trocánter mayor y el trocánter menor una línea intertrocánteria. Y en una vista posterior entre el trocánter mayor, que aquí lo ubicamos, y el trocánter menor, vemos es una cresta intertrocantérica. En la cabeza del fémur se encuentra, pues la cabeza del fémur se encuentra cubierta por un cartílago articular, excepto la mitad superior de esta fobia, ya que es donde se va a insertar el ligamento redondo o el ligamento de la cabeza del fémur. Ahora hablemos un poquito sobre el acetábulo, o como dije anteriormente, también se le puede llamar cavidad cotiloidea, que es esta parte de acá. El acetábulo es una cavidad de una depresión del hueso coxal que imprime fielmente la forma de la cabeza del fémur. El acetábulo va a estar circunscrito por el reborde óseo conocido como la ceja del acetábulo. Aquí lo podemos observar. Este reborde es conocido como la ceja del acetábulo. Aquí podemos ver que esta ceja se encuentra interrumpida aquí abajo. Vemos que no es un círculo perfecto, sino que está interrumpida hacia abajo por una escotadura conocida como la escotadura acetabular. Aquí la podemos observar mejor. Esta parte de acá es la escotadura acetabular. En el centro del acetábulo podemos ver una depresión y podemos ver la fosa acetabular, que es esa partecita de acá. Déjenme devolverme aquí. Esta partecita de acá se conoce como la fosa acetabular.
El perímetro del acetablo, es decir, todo esto, la ceja acetabular, se encuentra cubierta toda su extensión por un fibrocartílago conocido como labrum acetabular o rodete del acetablo. Aquí lo podemos observar mejor. Este es el labrum acetabular o rodete acetabular. Y este se interrumpe, como se dijo anteriormente, y forma un ligamento que pasa de manera de un puente por encima de la escotadura estabular. Es este ligamento y es conocido como el ligamento transverso del acetablo, del cual delimita un orificio histiofibroso conocido como el agujero histopubiano. Más adelante mis compañeras le van a hablar de este. Bueno, cápsula articular. Esta cápsula articular está incrustada en una cápsula articular protectora y muy fuerte. Esta cápsula cierra la articulación herméticamente, como pues se puede observar aquí en la imagen. Y las cápsulas articulares de las articulaciones de la cadera están rodeadas por 3 ligamentos, como lo son el ligamento iliofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento pubofemoral, que los mismos se enrollan helicoidalmente alrededor del cuello de la cabeza femoral y sostienen la articulación. El ligamento iliofemoral pues es el ligamento más fuerte del cuerpo humano y pues al estar de pie los ligamentos están tensos, mientras que al doblar las caderas se relajan y permiten una mayor flexibilidad. Ahora, el ligamento iliofemoral, que acá pues en la imagen lo podemos observar. Y pues este ligamento es anterior a la articulación de la cadera y tiene forma triangular. Su vértice se inserta en el ilio entre la espina ilíaca anteroinferior y el borde del acetábulo. Y pues su base se une a lo largo de la línea intertroncantérica del fémur y las partes del ligamento insertadas por encima y por debajo de la línea intertroncantérica son más gruesas que las insertadas en la parte central de la línea. Esta hará al ligamento un aspecto de Y, como se observa acá. Bueno, el ligamento isquiofemoral, que también lo podemos observar aquí. Este ligamento pues refuerza la cara posterior de la membrana fibrosa, se inserta a nivel medial en el isquion, justo posterior anterior al acetábulo y lateralmente al trocante mayor, en profundidad respecto al ligamento iliofemoral. Bueno, las fibras de los 3 ligamentos se orientan en forma de espiral alrededor de la articulación de la cadera, de manera que tensan cuando la articulación se extiende. Esta estabiliza pues la articulación y reduce la cantidad de energía muscular necesaria para mantener la bipedestación. Y por último tenemos el ligamento pubofemoral, que este ligamento se inserta en la cresta del obturador y la rama superior del pubis. Distalmente se fusiona con la cápsula y la cara profunda del haz vertical del ligamento iliofemoral. Buenas tardes, doctor. En esta ocasión pues le voy a explicar y vamos a hablar en la tarde de hoy sobre el ligamento redondo, la membrana sinovial y los nervios y vasos que componen la articulación coxofemoral. Bueno, iniciando, primeramente vamos a hablar sobre el ligamento redondo o también conocido como de la cabeza del fémur. Bueno, el ligamento redondo, también llamado ligamento pues de la cabeza del fémur, va desde la fovea capitis, llamada fosita del ligamento redondo. Acá podemos observar el ligamento redondo. De la fosita pues del ligamento redondo en la cabeza del fémur. Esta es la cabeza del fémur. Hasta el fondo pues del abéculo. Y allí
pues dentro de esa cabeza, pues dentro de la cabeza del fémur, se recibe una irrigación sanguínea por la arteria pues del ligamento redondo y por los vasos retinaculares posterosuperiores y los vasos retinaculares posteroinferiores y pues en menor escala por los vasos del cuello femoral. Bueno. En la siguiente vamos a hablar sobre la membrana sinovial. Entonces, esta es una estructura especializada pues que tapiza la cara interna de las articulaciones diartroidales, los tendones y pues las bolsas articulares. Dentro de esta se puede encontrar que consta de una capa íntima superficial compuesta pues de 1 a 4 estratos pues de sinoviocitos, fibroblásticos y macrofágicos. Perdón. Y también se encuentra una capa profunda dentro de ella, en donde pues se va a producir el líquido sinovial, el cual va a servir como lubricante. Entonces aquí podemos observar la membrana sinovial. Dentro de esta membrana sinovial acá se encuentra lo que produce esta membrana, que es el líquido sinovial. Y procederemos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y en esta última diapositiva vamos a hablar sobre los nervios y los vasos que componen la articulación coxofemoral. Esta articulación coxofemoral consta de 11 nervios, los cuales son el nervio cutáneo lateral del muslo, que lo podemos ubicar aquí, el nervio femoral, el nervio safeno, que queda aquí, el nervio clúneo superior, que queda aquí, el nervio clúneo medio, queda debajo del superior, el nervio del glúteo superior queda pues encima del glúteo, el glúteo inferior debajo del glúteo, nervio ciático, el nervio pudendo, el nervio clúneo inferior y el nervio cutáneo posterior pues del muslo. Estos serían los 11 nervios que componen la articulación coxofemoral. Ahora bien, vamos a pasar a nombrar los vasos de los cuales se componen pues, esta articulación, que sería compuesto por 8 vasos. Entonces, estos son la arteria circunfleja femoral lateral, que la podemos ubicar acá, que está entre el nervio safeno y el nervio femoral. Está la vena femoral. Está la arteria femoral pues profunda, que estaría detrás de la vena femoral. Está la arteria femoral, la arteria descendente de la rodilla, la podemos ubicar aquí. La arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y por último tenemos la arteria circunfleja femoral media. Entonces, estos serían ya los 8 vasos que compondrían a la articulación coxofemoral y también los 11 nervios que componen esta articulación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.